hasta que la maldad de los cananeos haya llegado a su colmo. Cuando la maldad de los cananeos haya llegado a su colmo, entonces Dios lo iba a liberar con gran poder, con señales, para glorificarse en el faraón y en los egipcios. Y iba a ser una especie de un ejército militar que sale de una victoria con los trofeos y con el botín de guerra. Es decir, van a sacar, o va a salir oro, plata de los egipcios y lo va a llevar a la tierra de Canaán, hasta que la maldad de los cananeos haya llegado a su colmo. Los hebreos son el instrumento de juicio de Dios, el instrumento, la espada para castigar a los cananeos. Pero todavía no ha llegado el momento. Tienen que cumplirse 400 años hasta que la maldad de los cananeos llegue a su colmo, entonces Dios va a liberar al pueblo de Egipto. Así es como llegaron los israelitas a Egipto. Pero, ¿por qué ahora el pueblo que gozaba de la predilección de Faraón, de la buena voluntad de Faraón, murió? Son expulsados realmente los Hicsos, los que gobernaban la parte norte de Egipto, y conquista a los nativos. Ahora los nativos son los que gobiernan, y por lo tanto expulsan a los Hicsos, a los reyes pastores, y se encuentran con los hebreos ahí. Le tienen miedo los hebreos, porque dicen los egipcios, quizá haya una guerra, haya una batalla contra nosotros. Y en medio de la batalla, ellos se nos rebelen y se pasen al lado de los enemigos y se convierten en nuestros enemigos, tuvieron temor. Por eso comienzan a oprimirlos y comienzan también a controlar la... ¿Cómo se le llama cuando comienzan a controlar el número de nacimientos? El control de, ¿no recuerdas? Natalidad. El control de la natalidad. Bueno, aquí en lo que va a ser más que eso, aquí van a matar a todos los niños varones que salgan del vientre materno de las hebreas. Bueno, esa es la, porque tienen miedo, porque se están multiplicando de una manera extraordinaria, porque Dios está con este pueblo. Ese es el contexto entonces, y por eso están los judíos ahí en Egipto, porque después de 400 años se ha levantado o se han independizado. Como los españoles se independizaron de los, el imperio, el imperio otomano, de los árabes, como se independizaron de los árabes. Ellos tuvieron 850 años, harto tiempo, 800 años, bajo la opresión de los musulmanes, de los árabes. Y lo lograron expulsar finalmente. Y coincide con la, con la conquista de América, o con la invasión a América. 400, ellos tuvieron 800 años. En cambio acá, 400 años nada más. Estuvieron bajo el sometimiento de los hicsos y después van a liberarse finalmente. El éxodo entonces es el acto salvífico por excelencia. No solo fundamenta, sino que ilumina y da sentido a las demás leyes que van a ser entregadas en el Pentateuco. Pentateuco son instrucciones, son leyes. Es un género narrativo y legislativo. Está relacionado, o lo legislativo está en los elementos narrativos. Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Es el artículo de fe más importante del Antiguo Testamento. Dios es el que liberó a Israel de Egipto, lo transformó en una nación. Sería el significado de la resurrección también su equivalente. La importancia en el Nuevo Testamento, su equivalente sería la resurrección de Jesús. Así de importante fue la liberación de Egipto. Tan importante fue para los hebreos del Antiguo Testamento como para los cristianos del Nuevo Testamento la resurrección del Señor Jesús. Tan importante será este evento que la teología, en la historia de Israel, será releído, se va a reelaborar en base al Éxodo. Servirá como modelo de las sucesivas intervenciones de Dios a favor de su pueblo. Cada vez que su pueblo sea oprimido por alguna potencia, por algunos enemigos, Dios lo va a liberar. Como cuando los liberó del Egipto y ellos piden que sean liberados, que del mismo modo como experimentaron la liberación en Egipto, así sea liberado en esta época. En el ritual judío de la Pascua
se indica que cada generación tiene que considerarse a sí mismo como salida de Egipto. Así celebran hasta el día de hoy los, los israelitas. Cada generación de israelitas, de judíos en el mundo, cuando corresponde celebrar la Pascua, ellos deben identificarse como salidos del Éxodo. Los cristianos también. Cada nueva generación debe experimentar la redención en el Señor Jesucristo, porque la fe debe ser una experiencia con Dios. Esa es la fe. La religión es una experiencia con Dios. Por lo tanto, cada nueva generación tiene que salir, saberse liberada. Acá es del éxodo, de la esclavitud de Egipto. En los creyentes debe saberse liberado del pecado, del mundo, por el poder y la obra de Dios. Se va renovando cada nueva generación. Los rasgos literarios del Éxodo que se pueden apreciar, entre los rasgos literarios más significativos de este libro, del Éxodo, está la alternancia de narraciones y leyes. Las leyes surgen de las narraciones. Este fenómeno que aparece aquí por primera vez en la Biblia constituye uno de los problemas clásicos de la exégesis del Pentateuco. La exégesis, creo que es cuando hablamos acerca de exégesis. Exégesis significa extraer. Extraer del texto bíblico el sentido original. Eso significa exégesis. Se lleva a cabo por medio de un procedimiento exegético. Hay un procedimiento para la interpretación de la Biblia. Herramientas, procedimientos, recursos que se deben utilizar. Y hay géneros, se debe interpretar de acuerdo al género. Género legislativo, género narrativo. Cada uno de los géneros tiene una forma de interpretar, un procedimiento para interpretar. Por eso se le ha complicado a los exégetas, porque aquí tiene dos géneros, legislativo y narrativo. Por eso que constituye uno de los problemas clásicos de la exégesis del Pentateuco, dicen los especialistas de la Biblia. La combinación de narraciones y leyes en un mismo escrito no es un problema exclusivo del Éxodo o del Pentateuco. Es decir, esta combinación de ley y narraciones no está solamente acá, en el Éxodo, sino que eso corresponde a la literatura del Medio Oriente, de los antiguos. Se encuentran en algunos códigos legales de Mesopotamia, en el código de Hammurabi. Las leyes se hallan enmarcadas narrativamente. Por lo tanto, no es exclusivo del pueblo hebreo este fenómeno de las leyes, están enmarcados en, en este género narrativo, sino que corresponde al Medio Oriente. No obstante, este problema adquiere tal peso en el libro de Éxodo que puede hablar, o se puede hablar de una estructura dialéctica entre narración y la ley. La ley surge de la narración. Bueno, ahí vemos esta imagen del agua. Bueno, exagerada la imagen. Bueno, trata de evocar el Éxodo. Bueno, se cambió solo. Quiero volver acá, pero bueno, ahí está. Y el desierto con representando a los egipcios con sus caballos que van a combatir a los israelitas para acabar con ellos. El título, el título de Éxodo, ¿cuál es el título? Proviene de la Septuaginta. ¿Qué es lo que era la Septuaginta? Eso, ¿qué es lo que era la Septuaginta? Ahí tenemos, cada vez que vean ¿De qué? una L y dos X, la Septuaginta, la traducción de los 70, una traducción del hebreo al griego en el año 250 antes del Señor Jesucristo. Eso es la Septuaginta. Cuando la Septuaginta traduce entonces el libro de Éxodo, le denomina Éxodo, salida, eso significa en griego, en la Septuaginta. Pero en hebreo es Eleb Shemot, significa estos son los nombres. ¿Por qué se le conoce como Eleb Shemot? Porque los hebreos ponen a sus libros, a los títulos a sus libros con la primera frase con la cual comienza el libro. Estos son los nombres, acá en el principio, por ejemplo. Igual que nuestros himnos, los himnos nuestros, los títulos son en base a la primera línea que aparece el- en el pasaje, o en el himno. Un himno.
Yo quiero trabajar por mi Señor, por ejemplo. Aquí yo quiero trabajar el título. La senda ancha dejaré, la senda ancha, el nombre del libro. Así también los hebreos ponían a sus libros, eh, lo titulaban de acuerdo a la primera frase que aparecía en el texto. Significa salida entonces. La Septuaginta intituló el libro así porque narra el evento de la historia de Israel, la salida de Egipto del pueblo de Dios. Por eso le pusieron este título. Pero fueron hebreos, fueron traductores hebreos. Ellos mismos, los traductores de Alejandría, le pusieron ese título. La relación con otro libro de Moisés. ¿Cuál es la relación del Éxodo con los otros libros de Moisés? Éxodo es el eslabón para unir inseparablemente el Pentateuco. Continúa la historia de los hebreos comenzada en Génesis, en el mismo estilo inigualable de este, y acentuando el elemento personal. Es la figura de Moisés, que domina casi todo el relato del libro de Éxodo. Anteriormente, en el libro de Génesis, la historia universal, del 1 al 11, del 12 al 50, la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y con José terminando en Egipto. Y ahora continúa con ese pueblo ya, no 70, 60, ¿cuántas familias eran? Las que eh, ingresaron. Aquí vamos a ver el libro de eso. ¿Cuántas familias ingresan? 70 fueron todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Esos fueron los que ingresaron en Egipto. Ahora son 600.000 600.000 hombres que salen de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Se multiplicaron sobremanera entonces en este territorio. ¿Qué más? Los temas del sistema sacerdotal, de la ley de Hermano, santidad. Sí, hermano Ricardo. me dijo 70 familias 70 personas, ingresaron, 70 personas. personas. O son los hijos Ah, de capítulo 1 de Éxodo, en el verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en mm, Egipto. Y murió José y todos los hermanos y toda aquella generación. ya, Bueno, y ahí se van a multiplicar. De estos 70 se van a multiplicar en Egipto, van a ser 600.000 después, son los que salen. No se cuentan a las mujeres, los niños, ni tampoco a los extranjeros. Por eso algunos sospechan que puede ser 2 millones aproximadamente de personas que salen de Egipto. Bastante, ¿eh? 2 millones de personas. Bueno, estamos indicando que el Éxodo es el corazón del Pentateuco, porque aquí se narra el sistema sacerdotal, la ley de santidad comenzado en Éxodo, a su vez se desarrolla en el libro de Levítico. También la historia de la marcha de Israel hacia la tierra prometida, la cual constituye la mayor parte del libro de Números. Números habla acerca de la marcha, del peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto, rumbo a la tierra de Canaán. Finalmente se halla Deuteronomio, un eco tanto de Números como de Éxodo. Por eso se llama el corazón del Pentateuco, porque articula todos los otros libros, se relacionan con este libro. Eso significa entonces Éxodo, salida, proviene de la Septuaginta. Acá tenemos una imagen. Este es el delta del Nilo, todo este sector del norte de Egipto, que desemboca en el mar Mediterráneo. Este es el delta. Aquí se estableció el pueblo de Dios en el mejor sector, la tierra más fértil, en el delta del Nilo. Dios lo dejó allí, con el propósito de que se multiplicaran. ¿Y por qué Dios lo dejó ahí? Porque los que gobernaban esta parte norte de Egipto eran los hicsos. Y después van a salir, no van a tomar la ruta de los filisteos, bordeando el mar Mediterráneo, para ir a la tierra de Canaán, que está más cerca. Y el mismo libro de Éxodo lo menciona. Se nos fue el mensaje directo, ¿eh? Aquí lo vamos a silenciar. No se van directamente por esta tierra, o la tierra de los filisteos, a la tierra de Canaán. Por supuesto que no. Imagínense usted un ejército. A ver, ¿qué ejército puede ser? Supongamos un ejército de Perú.
de Perú que Ujú. quiera ir a invadir o tomar control de Buenos Aires y necesita pasar por territorio chileno. ¿Qué es Mm. lo que tiene que hacer ese ejército para pasar por territorio chileno? Tiene que pedir permiso, yo creo, sí. Y si no le quieren dar No creo. permiso, Ah, va a tener que pelear, ¿no? bueno, Obligado a ese invadir. es un problema ese, ¿eh? Es un problema. Sí. Es lo que pasó con la guerra de la Triple Alianza, con los paraguayos. Había, el mariscal López hizo un pacto con el presidente de Uruguay. Lo derrocaron al presidente de Uruguay. Los mismos uruguayos lo derrocaron. Y él quiso ir a apoyar a su amigo, con el cual había pactado, y tenía que pasar por el territorio argentino. Los argentinos no le dieron permiso. Igual pasó. Y cuando llegó a... se había dado una guerra civil. Cuando llegó a Uruguay, ya habían derrocado a su amigo, ya no había nada que hacer, así que se enfrentó con los uruguayos, con los argentinos, y como Uruguay parece que tenía convenio con los argentinos también un pacto de alianza con Brasil, también pelearon los brasileños. A esa guerra se le conoce como la Triple Alianza. Arrebataron bastante territorio a los paraguayos. Mataron al 90% de los paraguayos. Al 90%, imagínense la cantidad. Impresionante gente que murió. Y le quitaron Frondosa, Argentina le quitó Frondosa, Iguazú se los arrebataron los de Brasil. Las cataratas de Iguazú era antiguamente la Paraguay. Pelearon los hombres, después no murieron los hombres, mandaron a pelear a los niños, después a las mujeres. Las mujeres comenzaron a pelear con cañones, ya no tenían más balas que disparar, comenzaron a disparar en vidrios molidos de botellas, y después se le acabó las botellas molidas, comenzaron a disparar arena, y después se le acabó la arena, tomaron las cuchillas y se le fueron encima a los soldados brasileños. Aquí murieron el 90% en esa guerra. Bueno, el asunto es que no puede cruzar el pueblo aquí, Ujú. el pueblo que salió de Egipto no puede salir, no puede cruzar por este territorio. Porque ahí están los belicosos filisteos. Y estarán en condiciones un pueblo que ha sido esclavo por mucho tiempo, acostumbrado al sometimiento, que no son pueblo de guerra, sino gente de esclavos. Va a enfrentarse con los belicosos, independientes, orgullosos, altivos, filisteos. El Señor lo dice, yo conozco a este pueblo, estos no van a pelear, van a terminar, van a devolver esto. Por eso por esa razón hace que dé la vuelta por acá, por el Sinaí, y entren por acá. Y tienen miedo el pueblo hebreo de pelear. No quieren conquistar la tierra de Canaán, porque son esclavos. Tiene que morir toda esa generación, porque que quieren ingresar, le traen en el libro de Números dice eso. Quieren conquistar la tierra de Canaán y envían espías, 10 espías, o 12 espías, no recuerdo cuántos espías fueron, 10 parece. Y trajeron informes, dijeron, la tierra que Dios nos da es tierra que fluye leche y miel. Las uvas son gigantes, es una tierra fértil. Y dijeron otros, pero estas tierras son de gigantes. Nosotros somos como hormiga delante de ellos. Y así les parecíamos a ellos también, a nosotros. Sus murallas son gigantes y llegan hasta el cielo. Estas personas no van a acabar, no van a pisotear, dijeron. Josué y Caleb dijeron, no, sí es verdad lo que están diciendo, pero Dios nos puede dar la victoria. Al final prevaleció la opinión de la mayoría, los que eran más pesimistas, no eran tan optimistas, muy pesimistas. Entonces se devolvieron. Por eso que tuvieron 40 años aquí dando vuelta en este territorio, no, sin poder ingresar a la tierra de Canaán. Muy bien. El- Ahí está entonces donde se encontraban los hebreos. ¿Dónde estaban los hebreos? Pero, a ver, ¿no? Ahí sí. Los israelitas salieron de Egipto en el lapso comprendido entre el año 1450 y el año 1220 antes del Señor Jesús. El año, Israel ya se encontraba radicado en la tierra de Canaán en el año 1220 antes de Cristo.
¿Cómo se puede establecer de que el pueblo hebreo ya estaba en Canaán en el año 1220? Por un, por un monumento levantado por el faraón Mereptah, que hace alusión al combate entre los egipcios y israelitas. Es muy... ¿Cómo se llaman estas personas que son exagerados, hermanos? Que exageran todo. Por ejemplo, dice, yo vendió, en realidad vendió, a ver, como un vendedor puede decir, yo vendí 2 pares, 40 pares de zapatos. En realidad vendió solamente 2. No sé cómo se llaman los que se exageran. No, no hay un nombre, sí, para los que son exagerados. Mm, mm. Bueno, ahí se nos va a aparecer algún, algún nombre, ¿no? Para referirse a esta persona. El faraón Mereptah es muy exagerado, porque él dijo, fui a la tierra de Canaán, me enfrenté con los israelitas, acabé con ellos, no quedó raíz ni rama, su semilla quedó exterminada para siempre, dijo el faraón Mereptah. Parece que no fue así tan verdad, porque los israelitas hasta el día de hoy siguen existiendo y no lo exterminaron en esa época. Pero él se jactó, dijo, lo ha aniquilado, lo ha destruido. Su semilla ha sido eliminada para siempre. Pero seguían, los hebreos no fue así como lo señalan. Pero eso dice el monumento en una roca levantado por el faraón Melepta, que hace alusión a este combate. Es una evidencia, es un vestigio, un documento en piedra, pero un documento del año 1220 donde alude a esta guerra. Este faraón combatió a los israelíes en ese año 1220. Por lo tanto, los israelitas ya están allí, en el año 1220, en la tierra de Canaán. Los que gobernaban el territorio, este territorio de Egipto, son los Ixos, un pueblo pastor. Eso es lo que explica la buena voluntad de José ante el faraón. Las dos fechas probables, las dos fechas probables en que el pueblo hebreo sale de la esclavitud de Egipto. Una de ellas en el año 1440, esa es la primera fecha, el año 1440, y la otra en el año 1260 o el año 1240 a.C., en el reinado de Ramsés II. El Totmes III, el gran conquistador y constructor, fue el opresor del pueblo de Israel, y Amenhotep II fue el faraón del Éxodo. Hay evidencias de que Tutmosis IV fue el sucesor de Amenhotep II. No, este no fue el primogénito de este rey. Esas son las evidencias. Si así, si así. El dato sería, confirmaría entonces el relato del Éxodo. ¿Eh? Si este dato es efectivo, es correcto, que el siguiente sucesor de Tutmosis IV, el sucesor de Amenhotep II, no fue el hijo primogénito. Estaría evidenciando entonces, atestiguando el relato de Éxodo, la muerte de los primogénitos en Egipto. Sería tentativa a atribuirle esa fecha, entre el año 1260 y 1240, por esa razón. Pero la fecha varía de la salida de Egipto. Varía. ¿Quiere decir algo más, Ricardo, no? Ah, es que encontré un sinónimo, pero desmesurado. Ah, Ah, ok, desmesurado. lo que te estaba diciendo. ¿No el Pero de una fanfarrón? vez también puede ser. eh, Escuché que llamaba la atención esto para lo, no sé si racionalista o no sé cómo decirle, ¿Mm? o laico, que ¿Mm? llama la atención la poca evidencia que hay de la estadía del pueblo israelita y de la salida de esto ¿Mm? en, en documentos históricos. Eso. Es como un, yo creo que es un punto débil, ¿o no, hermano? De esta, Miren, de la, en una guerra, sí, miren, una guerra, los ucranianos dicen 200.000 soldados rusos ya han muerto. ¿Y qué dicen los rusos? No, si no son tantos, digamos, solamente 200 soldados muertos. Nada. Eso es lo que dice. sí, 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 El, es lo que igual dicen ellos mismos, que es muy probable que no van a, no guardan recuerdos de sus derrotas.
es habitual en los egipcios, Muy bien. Hubo una guerra entre los hititas con los a ver, hubo una guerra entre los hititas y los egipcios. Pero vi un documental, no lo leí, pues, no, un documental. Pero era serio el documental. No sé, el Egipto de Channel National Geographic en alguna parte veía el documental de los hititas. Me entró curiosidad, los hititas, me compré un libro una vez, los hititas, no lo he leído, pero fue un gran imperio los hititas. Y pelearon con un faraón. El faraón en sus piedras escribía la victoria sobre los hititas. Del mismo modo como lo hizo el faraón Mereptah la victoria sobre los israelitas. Ese faraón en los palacios de Egipto, en las paredes, mandó en carácter jeroglífico a escribir la victoria sobre los hititas. Y los hititas de esa misma época, en documentos oficiales de la corte, hablan acerca de la devastación que causaron ellos al ejército del faraón. Bueno, ¿quién ganó entonces la guerra? ¿Fueron los egipcios o fueron los hititas? Las, lo que se encuentran estos escritos jeroglíficos en los palacios de egipcio son propaganda política. Del mismo modo como hacían en la época de Stalin. ¿Qué decía Stalin? No hay que mostrar la realidad como es, sino como nos gustaría que fuera. Eso es lo que decía Stalin. ¿Cómo nos gustaría que fuera? ¿Cómo nosotros nos gustaría que fuera la realidad? No la realidad misma. Era una propaganda la de Stalin. Mientras que los hititas, los documentos son oficiales, no son propaganda, son oficiales, que están en la corte. Por lo tanto, ellos no necesitan hacer propaganda. Es un registro oficial. Lo que ocurrió ahí fue que los hititas ganaron ese combate, esa guerra. Y no era propaganda como los otros. Es obvio entonces, es evidente. ¿Qué registro va a quedar de una devastación, de, un, de una humillación, de un colapso en el pueblo egipcio por la presencia del pueblo hebreo y por la acción del Dios hebreo contra los egipcios? ¿Qué antecedente, qué escrito podría quedar? Ellos quieren anular eso de su memoria. Así que más que debilidad, sería más bien una fortaleza para el punto de vista eh, bíblico. Hermana Belina, ¿decir algo, no? Sí, no, es que igual podemos argumentar que actualmente sucede lo mismo con los datos, por ejemplo, los confidenciales de Corea del Norte o China, Exactamente. que pasa lo mismo, se ocultan datos y ya para el mundo occidente claramente sabemos que no es tan eh, bonito como ellos lo describen. Entonces, ese igual sería un buen argumento para poder utilizarlo Sí, según la pregunta que hacía nuestro hermano Ricardo. siempre están mintiendo los gobiernos y las autoridades políticas. Sí, una costumbre muy antigua de los políticos mintiendo, omitiendo también información. Porque no, imagínense, informar todas las debilidades de los reyes y los faraones. Si Mm. ellos son hijos de los dioses, del dios Ra, el dios es un dios, y presentar la derrota de otro dios, de un esclavo, humillante para el, para el Eso, faraón, que hermano, es el hijo de Dios. disculpe que haga el comentario de lo interesante que viene a ser cómo el pueblo israelita relata su historia de vida, haciendo, por ejemplo, que el rey, hablando de los pecados del rey, que eso no se estila en otras culturas. Exactamente. Eso, la ética del pueblo israelita es como súper destacada en ese sentido. Mm. No oculta las debilidades de sus Claro. héroes, no lo oculta. Exactamente.
Los historiadores se esfuerzan por identificar a los faraones. Seti, Ramsés II, aparecen los faraones más apropiados, famosos por sus construcciones, pero a los autores bíblicos no les interesan los nombres, no lo nombran, los faraones nada más, no les interesan los nombres. Curioso, ¿eh? Que no aparezcan los nombres del faraón. ¿Quién fue? Seti, Ramsés, ¿quién el otro? Tutmos, Totmes III, eh, Amenhotep II, no menciona, dice faraón nada más. Pero sin embargo, el relato bíblico menciona el nombre de, de unas parteras en Egipto. Y aquí menciona el nombre de las parteras. ¿Cuáles son los nombres de las parteras? A ver, por aquí. No lo había, no lo registré, ¿eh? Pero se menciona el nombre de las parteras. Y Dios hizo las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, y prosperó a sus familias. Entonces Faraón mudó a todo el pueblo diciendo el chat. ¿Dónde está? Aquí está. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. ¿Qué le parece a usted, mi hermano? No menciona el nombre del hombre más poderoso del mundo antiguo, pero sin embargo se mencionan a unas simples parteras, que serían ahora actualmente la equivalente, ¿cómo se llaman la- ¿Matrona? las matronas? Pero las parteras. Comadronas también, creo que se le llaman en otras partes, o las parteras. Pero sin embargo se mencionan no al rey, sino a unas simples trabajadoras, a unas matronas, parteras, Cifra y Fua. Qué dato más curioso ese, ¿eh? No se menciona el nombre de faraón, pero sí el nombre de esta persona. Igual que el relato del rico y Lázaro. El rico, ¿cuál es el nombre del rico? No tenemos ni idea. Y el pobre era Lázaro. Por Dios no le interesa el nombre entonces de la gente incrédula. Le interesa el nombre, porque el nombre es ya cuando se le conoce el nombre, entra en un estado de relación personal al conocer el nombre, porque el nombre equivale a la persona. Eh, Estas mujeres tuvieron temor de Dios, por eso que Dios las conoce y la menciona, la deja registrar en el texto bíblico. Pero Faraón no tiene ninguna relación con Dios. Por eso, de lejos nada más. Faraón, igual el rico nada más. Para describirlo de alguna manera, el rico. Pero en cambio, Lázaro es Lázaro, lo conoce por nombre. Así ocurre el texto bíblico. Quizás no lo sabían. En todo caso, el poderoso queda innominado, no se menciona. Como las bestias de la apocalíptica, no se mencionan también los nombres. En Apocalipsis 666, el número de hombres, el que sepa contarlo y descifrarlo, ese tiene sabiduría, es el libro de Apocalipsis. A través de estas páginas quedará genialmente dibujada la psicología de la ideología del opresor. El opresor desconoce a José, es un desconocido. José es un desconocido. Pero el opresor tiene miedo. Sucedía con Stalin y también sucedía con Hitler. Se tenían miedo. Por eso oprimen a la gente, porque tienen miedo. El opresor nunca reconoce a Dios ni lo tiene en cuenta tampoco. Porque el faraón dice, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco. ¿Quién es este Dios? Es Dios, pero si yo soy hijo del Dios, Ra. Yo soy el Dios aquí. Orgulloso el hombre, ¿eh? Claro, porque él se siente Dios ahí, es realmente, y la gente lo reconoce como Dios, como el hijo del Dios Ra. ¿Quién es este Dios que me viene a mandar a mí? Un Dios de los esclavos. Yo no voy a dejar ir a su pueblo, ni tampoco sé quién será Dios. No debía haber dicho eso, ¿eh? No sé quién es Dios, porque Dios se va a mostrar, lo va a conocer después. Y así dice el libro de Éxodo, me conocerá, verá quién soy yo, dice Dios mismo, ¿eh? Ahora me van a conocer. Me causa, me causa risa esa parte. Como cuando la mamá o alguien está enojado con alguien, ya me van a conocer ya. Con una expresión de enojo, ya me van a conocer.
Y aquí Dios le dice, ya me voy a mostrar, ya me voy a dar a conocer a Faraón. A continuación adopta medidas más crueles con el pueblo y pronuncia unas palabras que sin conocerlas han obedecido a los opresores de todo el tiempo. Carguen a esos hombres con más trabajo para que estén ocupados y no presten atención a palabras mentirosas, porque Faraón dijo, este hombre, Moisés, y también Aarón están mintiendo. Que el pueblo no tenga tiempo para escuchar, ni tampoco para pensar, para que no advierta que la dura situación en que se encuentran puede tener remedio. Ocupar el cuerpo iba a ser el espíritu de la táctica habitual del explotador. Ocupar el cuerpo iba a ser el espíritu. Quienes no lo aceptan son acusados de muy perezosos. Es el comentario que da José Luis Sicre cuando está comentando la introducción del libro de Éxodo. Bueno, vimos la fecha. ¿Recuerdan las dos fechas que se proponen para la salida de Egipto? ¿Cuáles son? El El 1440 es una. Muy bien, ¿y la otra? 1260 o 1240. Muy bien, esa es la otra fecha. Ahí, 1260, 1240. El pueblo egipcio y su idioma. La religión primero, ellos son politeístas, culto a la naturaleza, al sol, la luna, el río, y también las ciertas aves y los animales. ¿Recuerda cuando inicia el libro de Génesis? Dios creó a la lumbrera mayor, a la lumbrera menor. ¿Por qué no le llama sol y luna? Porque en el contexto de esta época, si los menciona con ese nombre, son dioses. Por lo tanto, lo degrada. Emplea un término muy degradante. La lumbrera mayor, la lumbrera menor. Y todo lo creó Dios. Los ríos, las aves, la naturaleza. Y se lo entregó al hombre para que los sojuzgara. ¿Y los egipcios qué están haciendo? Lo están adorando. Deificaron a los gatos. Los gatos son dioses, los toros son dioses, el cocodrilo, la rana, la serpiente, todos son dioses. Esa es la religión de los egipcios, que deben dar protección a los egipcios. Bueno, ahora con las plagas, ninguno de estos dioses va a ser capaz de protegerlos frente al poder de Dios. Creían en la inmortalidad y también de un dios, de su dios Osiris, que representaba esta esperanza de la inmortalidad. En la resurrección, la salvación por obras y el juicio en el mundo subterráneo. Pero esta resurrección, esta esperanza, estaba limitada solo para los de la realeza. El pueblo común y corriente no tenía ninguna esperanza, solo para la realeza. El origen, el idioma es un origen camítico, de Cam, hijo de Noé, Cam, Sem, Cam y Jafet, descendiente de Cam. La escritura que ellos utilizaban, la demótica era una de ellas, del griego demóticos, perteneciente al pueblo, otra escritura, la jeroglífica, grabados sagrados, hierática, que era referente al oficio sacerdotal, la escritura sagrada. Con respecto a la característica física de los egipcios, se puede determinar por las estatuas y la pintura de los templos, y también por los cuerpos embalsamados de los reyes egipcios. La mayoría de ellos era bajo de estatura, de piel cobriza, con cabellos lacios, castaños, que era típico de los pueblos de la costa del Mediterráneo. Los negros del interior, que vivían aguas arriba, no bajaron a mezclarse con los egipcios hasta el año 1500, antes del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya hay una mezcla entonces de los negros del África en esta época, ya están en contacto con los egipcios, por lo tanto, el- los hebreos tienen contacto con ellos. Sin embargo, la mujer cusita de Cus, es de Etiopía, con la que se casó Moisés, podría haber sido de piel negra, dicen algunos autores. El libro de Números habla acerca de esta mujer. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que podemos ver con respecto al idioma, la religión de este pueblo, de los egipcios.
El propósito y el mensaje del libro de Éxodo. ¿Cuál es el propósito y el mensaje? Relata cómo la familia escogida en el libro de Génesis llega a ser una gran nación. Se multiplica, porque Dios lo multiplica. Registra dos eventos trascendentales de la historia del pueblo hebreo. Uno de estos eventos es la liberación de Egipto, y la otra, la entrega del pacto en el monte Sinaí. Cuando se le entregó, cuando lo libera de Egipto, hacía posible el nacimiento de una nación independiente. Y cuando se le entrega el pacto de la ley de Sinaí, modela el carácter de esta nación. Tiene que comportarse como una nación de Dios. Una nación de sacerdotes. Recuerde los propósitos por los cuales Dios escoge al pueblo hebreo. ¿Cuáles son los propósitos por los cuales Dios escoge al pueblo hebreo? No sé. Ser depositarios de su palabra. Eso es uno, depositar en su palabra, muy bien. El otro, por medio de él tenía que venir el Mesías, por medio de este pueblo venía el Mesías, y también Y ser testigo de Dios a las naciones. ser testigos del único y verdadero Dios a todas las naciones. Perfecto. Para ser testigos del Dios único y verdadero a todas las naciones, ellos debían entonces comportarse como un pueblo que sirve a Dios. Y para poder comportarse necesita la ley. Por eso se le entregó la ley, para modelar el carácter de esta nación. Establece un pacto Dios con Moisés y con toda esta nación en el monte Sinaí, cuando le entregan la ley. Pero este no es otro pacto, sino que el mismo pacto que Dios estableció con Abraham, lo ratificó con Isaac, lo ratificó también con Jacob, lo confirma con Moisés. Luego lo ratifica con David, con Salomón, David. No son otros pactos, no son muchos pactos, es un mismo pacto con la familia, con el pueblo hebreo. En este pacto se van agregando nuevos detalles, nuevas disposiciones, hay algunos mandamientos que son condicionales, incondicionales, pero es un mismo pacto con el pueblo hebreo, con la familia. El libro describe en parte el desarrollo del antiguo pacto que Dios estableció con Abraham. La promesa que éste recibió de Dios incluía un territorio. Dios le dijo que iban a tomar partes del río Tigris, o el Éufrates del Tigris, hasta el río Nilo. Todo ese territorio lo va a poseer el pueblo hebreo. Va a haber un territorio. Tiene que haber un territorio. Se lo va a otorgar, le dijo Dios a Abraham, a todos sus descendientes. A todos sus descendientes. Estos descendientes iban a ser numerosos, como las estrellas del cielo glorioso, como el polvo de la tierra, como la arena del mar. Y la bendición de todos los pueblos a través de Abraham y su descendencia, todos los pueblos a través de Abraham, iban a ser bendecidos. Esta es una promesa mesiánica, se cumple en Cristo. Por Cristo todas las familias de la tierra son bendecidas. Es decir, la promesa que Dios le dio a Abraham, nosotros la estamos experimentando porque esa promesa se refiere a Jesucristo, la bendición espiritual que Cristo ha llevado a cabo por las almas nuestras. Primero, Dios va a multiplicar a su pueblo en Egipto, luego lo libera de la esclavitud y entonces lo constituye como una nación. Dios llama a Abraham, le otorga promesas, tiene apariciones divinas, lo prueba, también siendo Sara estéril y de avanzada edad, Isaac también, su esposa va a ser estéril, una de las esposas predilectas de Jacob, que va a ser Raquel, era ella, también estéril, pero Dios obra milagros en ellos. Nacen los patriarcas, los 12. En Egipto se multiplican sobremanera. De manera extraordinaria se multiplican en Egipto. Luego lo libera y lo constituye en una nación. Es decir, el Dios mismo establece esta nación por medio de un hombre, por medio de Abraham, y lo va formando. Y el pueblo va siguiendo este peregrinar, este camino de Dios.
pero lo sigue no en base a lo que escucharon de sus antepasados, sino porque ellos lo experimentan en el presente. Cada generación experimenta a Dios. Esto se ve acá en el libro de Éxodo, se ve. Ellos no sabían la acción, la obra de Dios en el antiguo, en la época de Abraham, Isaac, Jacob. Lo habían escuchado, pero no lo habían experimentado. Ahora Dios se comienza a revelar poco a poco. No solo Faraón no conoce a Dios, sino que el pueblo hebreo tampoco conoce a Dios. Por eso que necesitan conocerlo. Las primeras plagas caen sobre todos ellos, caen también sobre los hebreos. Pero después hace diferencia. Ahora están conociendo, lo conocen cuando lo saca de Egipto, imagínense, abriendo delante de sus ojos el mar y una columna de nube, una llama de fuego, le da agua, maná, codornices, a toda esta familia. Es decir, lo conocen por experiencia propia. Después se levanta una nueva generación y esto se corrompe. Y después Dios tiene que actuar con cada nueva generación otra vez. Y así, hasta la época de Malaquía, cuando termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también sigue del mismo modo. Cada uno debe conocer. El conocimiento de Dios progresivo. Es decir, en cada época, cada nueva generación debe conocer a Dios. Pero también en la vida de uno, cada vez se va conociendo a Dios. Por medio de la experiencia, se va conociendo a Dios. Por medio de sus apariciones, de sus promesas, de su acción a favor de los creyentes. Éxodo es un libro de redención. El Redentor Jehová no solamente libera a su pueblo de la servidumbre egipcia, mediante su poder manifestado en las plagas, sino también lo redime por medio de la sangre, simbolizando el Cordero Pascual. Libera por medio de las plagas, pero libera también por medio de sangre. Ya se está vaticinando, se está ilustrando lo que va a ocurrir en las épocas futuras, cuando Cristo llegue por primera vez al pueblo. El Cordero Pascual. Él es el Cordero Pascual, el que hace que la ira de Dios o el ángel de la muerte pase de largo. Jehová provee a su pueblo redimido todo lo que necesita espiritualmente. Toda la obra. Por eso el protagonista principal de la Biblia es Dios. Él es el protagonista principal. No es Abraham, ni Isaac, Jacob, José, porque todo lo que está haciendo Dios es guiar a estas personas, actuar por medio de estas personas. Lleva las circunstancias, modela las circunstancias para que se cumplan sus buenos propósitos. No es con la persona, sino para la bendición de un pueblo en general. Y está viendo a todo el mundo para beneficio de todo el mundo. Le provee a todos. Aquí estamos viendo la gracia de Dios. No hay virtud alguna en los seres humanos. Solo el hecho de creer, de recibir la promesa de Dios. Pero el Dios es el que está llevando a cabo toda la obra. El que está empujando la carreta. El ser humano está allí, arriba nada más. Y se deja guiar por Dios. Pero Dios empuja la carreta, mueve todas las cosas. Los israelitas precisan una revelación del castigo del carácter de Dios. Ellos necesitan saber que Dios es poderoso, es justo, es omnipotente, es soberano. Necesitan saber eso. Y Dios se lo va a demostrar en Egipto. También, y de la norma de conducta que Él exige y que les da la ley, pero también pactó con ellos, estableciendo una relación sin comparación con el pueblo hebreo. No hay otro pueblo que tenga una relación tan estrecha como el pueblo hebreo, porque ellos serían su especial tesoro. Un pueblo de sacerdotes, es decir, representantes del mundo delante de Dios, su especial tesoro. Los hebreos, redargüidos de pecado por la ley, por eso fue dado la ley, para que ellos se sintieran la impotencia de poder cumplirla. Y eso dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas y el libro Romanos. La ley fue dada para que el ser humano se diera cuenta cuán pecador es. Y eso le llevaba a buscar a Dios por perdón, para purificarse. Le dio la ley para que se supieran pecadores, se dieran cuenta, tuvieran conciencia de pecado. Cuando se tenían conciencia de pecado, le dio el sistema de sacrificios para que ellos pudiesen limpiarse de sus pecados. Les dio una ley para que se despertara la conciencia, les proveyó los sacrificios para que pudiesen aplacar su conciencia.
necesitaban acercarse a Dios, comunicarse, tener una experiencia con Dios y prestarle culto. Dios les da el tabernáculo de reunión. Necesitan personas que se dediquen a los cargos religiosos, le da a los sacerdotes. Todo este tiempo tiene el fin divino, o todo esto tiene el fin de que sea una nación santa y un reino de sacerdotes. Todo lo que el pueblo necesita, Dios se lo da. Éxodo arroja luz sobre el carácter de Dios. Las narraciones bíblicas tienen la finalidad de conocer a Dios. Él se conoce más profundamente con la experiencia. La Biblia revela algo de Dios, pero se conoce más profundamente y verdadera y auténticamente se conoce bien experimentar a este Dios del cual nos presenta la Biblia. En la liberación de su pueblo se ve que es misericordioso. Eso es lo que se ve en el libro de Éxodo. Es misericordioso. Escuchó la voz de su pueblo que gemía a él. En su angustia, en su dolor. Los escuchó. Y se acordó de su pueblo. Se acordó de su pacto. Dice el libro de Éxodo, es misericordioso. Y también el otro carácter que se logra ver de Dios en el libro de Éxodo es que es poderoso. Todopoderoso. Impresionante lo que hace Dios. No es un Dios territorial, un Dios local. Estos dioses territoriales que creían los antiguos. Él es un Dios soberano, del cielo y de la tierra. Manda lluvias, manda truenos, relámpagos, granizos. No es Baal el que está haciendo esto. Mire, eso está en el libro de Éxodo. No es Baal el que está haciendo esto, es Dios. Y ranas, piojos, úlceras, tinieblas sobre la tierra. Y convierte el agua en sangre. Y luego los primogénitos de Egipto, abre el mar rojo, mire todo lo que está haciendo, hace distinción entre los egipcios y los hebreos. En la tierra de Gosén, en Egipto, no hubieron plagas. La primera sí, pero la otra ya luego comenzó a hacer distinción. Es todopoderoso, está en todas partes. No es el Dios de los esclavos, que está circunscrito a un lugar en Canaán, está en Egipto también. Es el Dios que nos presenta los escritores bíblicos, el Dios también que va a Canaán, a tomar control de Canaán, el Dios que se manifiesta en Egipto, en Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, es Dios que hace que Abraham salga de Harán en la época de los babilonios, se va a los babilonios, y así, o sea, todos los imperios. Es un Dios universal, es poderoso. La ley revela que Dios es santo también, porque entrega la ley, el tabernáculo de reunión. Cuando se presenta en el monte Sinaí, el monte temblaba, había fuego, humo, relámpagos, una nube, y humeaba y temblaba, se removía la tierra cuando el Dios había descendido en el monte Sinaí para entregarle a Moisés la ley. Una imagen espeluznante, aterradora, terrorífica para los que estaban los espectadores. Le dijeron al pueblo, anda tú a conversar con él, dijeron el pueblo, que provocaba temor ante esta nube. Es una teofanía de Dios, claro, es una teofanía. Moisés conversó con él. Bueno, la gloria de Dios que había caído en el Sinaí. El monte temblaba porque Dios estaba ahí, hay un coro, me acuerdo de ese coro, que rememora cuando Dios cae en el Sinaí. Dios es santo entonces. El tabernáculo de reunión, ¿qué es lo que indica el tabernáculo de reunión cuando se establece el tabernáculo de reunión? La ley dice que Dios es santo. Cuando cae en el monte Sinaí indica que Dios es santo. Un pecador que ha fulminado delante de su presencia. Pero el tabernáculo de reunión indica que Dios es accesible, no es inaccesible, no es un Dios del panteón, del Olimpo. ¿Recuerdan el Olimpo, verdad, hermanos? Lo que era el Olimpo, un cerro donde estaban los dioses griegos, estaban no se podía acceder a ellos. En cambio, Dios sí es accesible.
es accesible. Se puede tener comunión, no se debe temer. No huir. Adán y Eva cuando pecaron huyeron, pero no es un Dios para huir, porque es misericordioso. Es santo, ¿verdad? El pecador queda fulminado delante de su presencia, pero es accesible. Se puede acercar, un pecador se puede acercar a él y no terminar fulminado en su presencia. Por eso está el tabernáculo de reunión. Por medio de un sacrificio aceptable. Hay sacrificios, se pueden acercar a Dios con un sacrificio. Es decir, el sacrificio de expiación por el pecado, diversas transgresiones. Alguien quería ofrecer para agradecer a Dios, eh, podía acercarse a Dios. Comer en el tabernáculo de reunión simbolizaba que estaba tan contento una persona que podía comer con Dios. Al comer en el tabernáculo era comer con Dios, porque estaban agradecidos con Dios. Una experiencia íntima con Dios. Eso es lo que indica el libro de Éxodo con respecto al carácter de Dios. Es poderoso, es misericordioso, es santo, es accesible, es universal. Derroca a todos los dioses egipcios. Hay un libro que lo escribe Larry Hurtado, el destructor de dioses, se llama el libro de Larry Hurtado. El cristianismo es una religión muy diferente a todas las demás religiones del siglo I, dice Larry Hurtado. Muy diferente. El título es los destructores de dioses. Estudiaron los dioses antiguos. Acá lo que va a hacer Dios, lo que deja registrado Moisés, es un derrocamiento de los dioses egipcios. Es una destrucción del panteón egipcio. Eso es lo que Dios va a hacer acá, para indicar que hay un solo Dios, que es más poderoso que todos los otros dioses de esta tierra. El tema del libro de Éxodo es: Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Ese es el tema. Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. La redención significa liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Eso significa redención. Liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. El contenido del Éxodo se puede ver por medio de 3 montañas altas y un valle sombrío. ¿Cuáles son las 3 montañas altas? La liberación de Egipto es una primera montaña alta. Cuando son liberados de Egipto, cuando se le otorga la ley en el monte Sinaí, y la revelación del plan del tabernáculo que Dios le da a Moisés. Esos son las 3 montañas altas. Pero hay un episodio de un valle sombrío. ¿Cuál es ese episodio del valle sombrío? Del becerro de oro. Cuando adoran el becerro de oro. Terrible y cambiante el pueblo. Muy cambiante el pueblo. Lo que ocurre con Pablo y Bernabé. Primero le querían hacer Dios, ofrecer el sacrificio, y después lo querían matar. Cómo cambia el ser humano, ¿eh? El apóstol Pablo, dijeron cuando le mordió una serpiente a los nativos de Malta: algún crimen debió haber cometido este hombre que la justicia no lo deja en paz. Y después cuando vieron que no se hinchaba, ni moría, ni caía desmayado, dijeron: este debe ser un dios entonces. ¿Cómo cambia el ser humano? ¿Eh? Cambia notablemente. No sé si ustedes han visto algún personaje famoso en Chile que cambie también. Dice una cosa y después dice otra. No, no, en este tiempo no hay ninguno. No, impresionante. Bueno, yo creo que lo conocen los hermanos, la hermana igual. Y promete una cosa y después se arrepiente. Ah, ¿de qué me estaban hablando? Del sexto retiro. Parece que antes, cuando no estaba en el poder, decía: no, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y cuando está en el poder: no, eh, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, acá lo mismo, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es así. Eh, Experimenta la liberación de Egipto, hace que el mar se abra, pasen en seco, una nube, una columna de fuego lo lleva, y, y Moisés le dice: esto es lo que tenemos que hacer. Y ellos dijeron: todo lo que Dios nos ha mandado, eso haremos. Cuando le había dicho: no te hará imagen y semejanza,
tendrá un solo Dios. Eso había dicho, y eso haremos, eh, obedeceremos, y eso ponemos por prueba, dijeron los hebreos. Y Moisés fue nuevamente al monte Sinai, no descendía, no llegaba. Comenzaron a ponerse nerviosos, ¿eh? Porque cuando no hay novedad, no hay información, no hay noticias, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay novedad? Quizás se murió, dijeron la gente. Quizás se murió Moisés ahí arriba. Vamos a tener que hacernos algo, dijeron la gente. Vamos a echar nuestro, porque le habían pedido oro a los egipcios, vamos a echar el oro, lo vamos a fundir y vamos a hacernos un dios. Y la adoraron, hicieron una tremenda fiesta, adorando a un becerro de oro. Bueno, ese es el episodio del becerro de oro. 3.000 personas murieron por esa causa. Pero anteriormente había dicho, todo lo que Jehová nos ha mandado, eso haremos. Y después, al rato después, estaban bailando alrededor del becerro de oro. ¿Sí, hermano Ricardo? Una pregunta, ¿ese becerro de oro habrá tenido algún origen en Egipto o fue que en ese momento se le ocurrió hacer un becerro nomás? Ellos tienen un modelo, un paradigma eh, de dioses. Ellos vienen de Egipto. Allá en Egipto se venera y se adora a los becerros. Ah, Probablemente quieran adorar algún becerro, o tiene una mezcla en sincretismo, que quieran representar a Dios por medio de un becerro. Eh, es decir, un pueblo que todavía no conoce a Dios, ¿sí? Ese es el problema. Está recién conociendo a Dios, no lo conoce bien, lo está conociendo. Pero cuando alguien no conoce bien a Dios, entonces comete estos tipos de errores. sí, porque Eh, yo pensaba en que en aquel tiempo me imagino que tampoco era habitual que un pueblo fuera monoteísta. no, claro, claro, Eh, claro. entonces, claro, había muchos templos y cada uno tenía su figura, entonces esto me imagino yo que era medio raro, hasta para ellos mismos. Sí, el monoteísmo, hermano, el monoteísmo. Aquí nos encontramos, habíamos hablado de una fecha. Ya, pero, Ujú. 440, dejémoslo ahí, 440. Hasta el 580, 500, 538, es decir, hasta esa época. ¿Cuántos años hay? Casi 1.000 años, ¿eh? 1.000 años. El- ellos van a ser politeístas. Politeístas, animistas, enoteístas, van a practicar la monolatría, porque recién en el año 538 ellos nunca más tienen relación con la idolatría. Pero durante toda esta época, por eso los profetas dicen, ustedes han venido pecando desde la época en que salieron de Egipto, le está recordando el episodio del becerro de oro. Pero el pueblo hebreo nunca va a ser monoteísta, sino hasta recién el año 538. Antes son todos idólatras, con excepción, por supuesto, de los profetas, pero todos durante toda esta época son idólatras. Bueno, la estructura del libro es esta, ¿eh? Tres partes: Israel es liberado, Israel viaja al Sinaí, Israel en el Sinaí. Esas son las tres partes del libro de Éxodo. Dios levanta a un caudillo, tiene un conflicto con el faraón, Israel sale de Egipto, del capítulo 2 al 15. Hay prueba en el desierto cuando viajan al Sinaí, y Jetro visita a Moisés en el capítulo 18. O Reuel también se le llama a Jetro. Jetro lo más probable es que sea el nombre o el título oficial del sacerdote de Madián, pero Reuel lo más probable es que sea su nombre. En el Sinaí hay un pacto de la ley, el pacto violado y renovado, y se revela el tabernáculo de reunión. Es muy importante, bueno, todo esto es importante, la ley, el pacto que es violado, renovado, el tabernáculo de reunión, porque el tabernáculo de reunión va a representar a Dios mismo en medio del pueblo. Dios está en medio del pueblo, está en el pueblo. En medio del pueblo, cuando realizan el peregrinaje por el desierto, Él es como el comandante en jefe. Así es la figura. Cuando peregrinaban los ejércitos en el desierto, avanzaban en marcha, el,
el centro de mando de operaciones estaba en el centro, en medio del campamento. El pacto, el tabernáculo va a estar en medio del campamento también. Y todas las tribus van a rodear el campamento. Entonces, es como un ejército que van rumbo a la tierra de Canaán, a conquistarla, ¿eh? Van a conquistarla. Pero el que comanda todo esto es Dios. Dios lo guía, Dios está guiando por medio de la nube. Ellos no se dejan guiar por la nube nada más. Es la obra de Dios, el protagonista principal aquí es Dios mismo. Israel es liberado entonces. Vamos a ver esta primera parte. Ahora vamos a trabajar con nuestras Biblias. Me voy a leer esta. A ver, no, mejor voy a lectura. Hermana Abigail, por favor, capítulo 1 del Éxodo, capítulo 1, verso del 1 al verso 7. Ahora vamos a trabajar con Biblia, mi hermano. Del 1 al 7, ¿cierto? Por favor, hermana Abigail. Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron, y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Muy bien. Está leyendo una versión actualizada, ¿verdad, hermana Abigail? Sí. Ya. La Reina Valera contemporánea. Ah, muy bien, muy bien. Ya. Es mucho más claro, ¿eh? Mucho más claro. Acá dice el verso 7, fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra, dice la Reina Valera 1960. Se llenó la tierra de ellos. ¿Cómo se debe interpretar esta parte, hermano? Se llenó la tierra de ellos. Habla como de la tierra en general, porque aquí dice el país se saturó de ellos. Muy la contemporánea dice eso, ¿eh? En 1960 dice, la tierra se llenó de ellos. Por eso, bueno, las actualizaciones de la Biblia, ¿eh? Para que está mucho más claro. Esto es un... ¿Sí, hermano Ricardo? No. ¿Será literal eso? ¿Y toda la tierra se llenó de ellos? Todos los No, yo continentes. creo que es algo como lo que nos pasa a nosotros, que nos estamos llenando de extranjeros. Bueno, un país solamente, ¿eh? Hay un modismo que se conoce como lo absoluto por lo relativo. O viceversa, al revés. Lo relativo por lo absoluto. Se dice en un lenguaje absoluto lo que se quiere decir o lo que quiere connotar algo relativo. O se dice algo relativo cuando en realidad se quiere decir algo absoluto. Y un modismo entonces. No quiere decir toda la tierra, sino se refiere al territorio donde se encuentran, que es la tierra de Gosén en Egipto. Ahí se refiere. Bueno, 70 en total los hijos que le nacieron a Jacob, lo dice esta primera parte. En el verso 8 adelante dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuáles son los temores de Faraón acá? O sea, primero, este Faraón es otro, un nuevo rey. No es el mismo, claro, han pasado ya mucho tiempo, 400 años, en que llegó José a la tierra de Egipto, 400 años. Por lo tanto, ahora son otros gobernantes. Pero no son los mismos descendientes de los Ixos, son otros, los Ixos ya no están acá. Los Ixos han sido derrocados y expulsados del territorio. Por eso que ahora llegan los nativos y toman control de este lugar.
y tienen miedo. Es entendible porque también son pastores los israelitas que se encuentran ahí. Y los conquistadores antiguos eran pastores, por lo tanto, si vienen nuevamente, hay otra guerra, vienen ellos encima, van a pelear con ellos en contra nuestra. Por lo tanto, algo tenemos que hacer. Tenemos que implementar una política de exterminio o de control de la natalidad de los hebreos, de los egipcios no, de los hebreos. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir No, a... ¿Sí, hermano Ricardo? mi pregunta es que hasta ese momento me da la impresión que ellos no eran esclavos, o sí eran esclavos. O sea, en ese momento empezó como su esclavitud que uno ve en las películas, me imagino. Bueno, que en las películas uno. Porque, por lo que usted nos explicaba antes, el faraón les dio una tierra donde ellos vivieran, Mm, tranquilos. Entonces vinieron estos nuevos gobernantes que aplicaron sobre ellos lo que entendemos todos por esclavitud, ¿o no? sí, claro, So- claro. No, estos 400 años ellos no fueron esclavos, sino Ah, cuando llega al poder ya, ya, ya. otro faraón. Estuvieron ahí en Egipto 400 años. El- pero en un momento experimentaron, sufrieron se van a convertir en esclavos cuando llegue un, un opresor, pero un opresor solo a los hebreos porque los hebreos son extranjeros. Recuerde que los que gobernaban anteriormente eran extranjeros, pero los nativos no tienen ningún problema, son egipcios. En cambio, los hebreos son los que tienen los problemas porque son los extranjeros. Y le tienen miedo porque se están multiplicando de manera muy rápida. Y pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, edificaron a Faraón las ciudades de almacenaje Pitón, Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaron con rigor. El, Esto fue necesario, fue importante, la opresión. La opresión, me parece que hay una pregunta en la tarea, tiene un valor religioso, la opresión. Tiene propósitos positivos, valores religiosos y positivos. Es importante para cumplir la voluntad y los propósitos redentores de Dios y cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué creen ustedes que tiene un valor religioso y es positivo y está dentro de los planes de Dios para que se lleve a cabo su voluntad? Yo creo que de otra manera no iban a querer irse los israelitas de Egipto porque iban a estar cómodos, iban a estar bien. Claro que sí, pues. Ellos están en el mejor lugar, en la tierra de Gosén en Egipto, en el delta del Nilo, entre muchos ríos, un delta, mucha fertilidad, y esos son pastores. Por lo tanto, no hay necesidad de que su ganado circule a lejanas tierras. Están ahí, en tierras planas, como las- los animales, el ganado de los uruguayos y lo de los argentinos. Todo plano. Me dicen que esos animales son buenos porque no, no suben monte o bajan montañas, sino que es todo plano y viven ahí mismo. No, por eso son mejores, no, yo no sé si es así o no. Pero eso es lo que dicen los... Propaganda parece de los argentinos y los uruguayos, ¿eh? Paraguayos también, brasileños igual, que exportan carne. El, el, si ellos se hubiesen quedado ahí para siempre, en el mejor lugar, se hubiesen quedado ahí siempre. Es lo mismo que ocurrió con la Torre de Babel. Dios le había dicho, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Se quedaron ahí entre el río Tigris y el Éufrates, en Mesopotamia. Lugar fértil también. No van a cumplir la orden de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Se quedaron ahí. Por eso Dios confundió las lenguas. Y los israelitas igual. El propósito de Dios es que ellos habiten la tierra de Canaán, no en Egipto, la tierra de Canaán.
y si el faraón no lo oprime, entonces ellos no van a salir, tienen que salir de ahí. Eso es uno. Y lo otro, se dieron cuenta, aparte de la necesidad de salir, se dieron cuenta que aquí van a salir solo con la ayuda de Dios, porque no van a poder salir solos, tienen que salir con la ayuda de Dios. Tiene un valor religioso entonces, un valor espiritual, y cumple los propósitos de Dios. Y habló el rey de Egipto las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y le dijo a todos, si un niño varón, mátenlo, si niña, déjelo vivir. Y las parteras dijeron a Faraón, mire, las hebreas no son como nosotros las egipcias. Cuando nosotros llegamos ya, el niño ya está fuera del vientre materno. Pero no era verdad, fue un recurso porque tuvieron temor de Dios. Y el verso 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. La Biblia dice que debemos obedecer a las autoridades terrenales. También dice que nosotros debemos decir la verdad, no incurrir en la mentira. Pero aquí vemos que las parteras no obedecieron a una autoridad terrenal y también incurrieron en la mentira. ¿Cómo se explica esto? ¿O cómo se concilia? Y el hecho de que Dios prosperó a las parteras por haber desobedecido al faraón y también por haber incurrido en la mentira. Dios lo prospera y lo vio con buenos ojos, no hay ningún reproche contra ellos. ¿Cómo se reconcilia en la enseñanza general de la Biblia? A mí me nace una duda en el versículo en el que dice que tenemos que obedecer a las autoridades. ¿Habla de las autoridades terrenales Mm. o se puede aplicar solamente quizás en las autoridades eclesiásticas religiosas? Autoridades terrenales, al rey, Pero dice al así literal, juez, sí, sí, ¿sí? en un contexto político, en un Mm. estado, se refiere a los jueces, al rey, al emperador, eh, a todas las autoridades terrenales, a civiles y religiosas, sin distinción alguna, todo tipo de autoridad, porque todas son establecidas por Dios. Tendrá que ver con que eh, esto tiene que estar de acuerdo al propósito de Dios. O sea, no se puede, ¿sí? Ah, te la chuté. ¿Hermana Belén, decir algo? No, iba a decir lo mismo, que uno no puede obedecer a las autoridades si van en contra de la voluntad del Señor. Por Exactamente, ello las parteras fueron bendecidas. correcto. El, la obediencia no es absoluta, sino en tanto viole los principios bíblicos, porque la obediencia principal es con Dios. Pero si hay algún mandato que viole los mandamientos de Dios, entonces está en derecho el creyente y en obligación también de desobedecer o declararse en rebeldía frente a una autoridad terrenal. Como los apóstoles, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es uno. El otro, la mentira. Dijeron, no, cuando llegamos nosotros, las parteras, ya las hebreas tienen a su criatura en pañales. Ya le están dando pecho ya a las bobitas. La tienen mudada y dando pecho y están bien alimentadas. Y después llegamos nosotros. No podemos hacer nada. ¿Será Oye, justificable esa mentira o no? o sea, y fue justificada. Ahora, el por qué tiene que ver con lo mismo, yo creo, ¿cierto? Con cumplir la voluntad de Dios. Mm. Claro, en estos casos de cuando está relacionado con la vida, se deben emplear estos recursos del engaño. Son estrategias en esta crisis bélica o de guerra. La guerra se emplea el engaño, tiene que emplearse el engaño, la mentira. Por eso es lo primero que se pierde en la guerra es la verdad. Pero estas estrategias no solamente se emplean en las guerras, se emplean también en el fútbol. Cuando alguien hace una magia, por ejemplo, creo que está tratando de engañar
En todos los deportes hay algunas técnicas para confundir. El- Cuando en la época primitiva a los cristianos se les decía, ¿dónde está el obispo? No, aquí no hay ningún obispo, nunca ha llegado algún obispo por acá, ni conocemos a este obispo. Y tenían al obispo escondido en su casa, porque se trataba de preservar la vida del obispo. Le decían, entreguen toda la literatura, todos los libros sagrados. Aquí tienen los libros sagrados, Macabeo, le entregaban Judith, Tobías, el libro de Bernabé. ¿Tienen más libros? No tenemos ningún más libro. Estos son los únicos libros que tenemos. No entregaban el Evangelio de Juan, de Bernabé, de Pedro, porque estamos en un contexto de confiscación más belicoso, de preservación de la vida. Ahí en esos casos se justifica esto.